Mi nombre es Jesús Montero, soy estudiante de fisioterapia de la Universidad Simón Rodríguez y hoy me toca explicarles un poquito más acerca de la patología de la tuberculosis articular. Esta patología es una infección crónica de tipo destructivo causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, o mejor conocida también como el bacilo de Koch. Aunque la mayoría de las personas asocian tuberculosis solamente con los pulmones, esta patología tiene la capacidad de diseminarse, afectando principalmente a las más grandes articulaciones, las que vendrán siendo la columna, caderas o rodillas. Esta patología se caracteriza principalmente por provocar una sinovitis crónica que, si no se frena con el tiempo, destruye progresivamente la articulación o los huesos adyacentes a esta. Entender cómo daña la articulación, hablemos de su fisiopatología. Todo comienza con un foco de infección primaria en los pulmones. Desde allí los vacilos viajan a través del torrente sanguíneo o de los vasos linfáticos hasta llegar a la rica red vascular de la membrana sinovial o al hueso esponjoso interarticular. Este es un proceso llamado diseminación hematógena. Una vez que la bacteria se aloja en la articulación, el sistema inmunológico del paciente responde activando un macrófago y linfocitos como un característico granuloma con necrosis. Esta respuesta inflamatoria crónica genera un tejido de granulación llamado pánico, el cual recubre el cartílago articular. En sus signos y síntomas tenemos que, debido a su evolución lenta, el cuadro clínico suele ser insidioso, lo que significa que los síntomas aparecen de forma muy gradual. Los síntomas locales más importantes son el dolor articular, el aumento de volumen y deformidad, la rigidez y limitación funcional y la cojera o marcha claudicante. En cuanto a nivel general o sistémicos, el paciente puede presentar fiebre por las tardes, sudoración nocturna, pérdida de peso inexplicable y cansancio generalizado. Ahora, para su diagnóstico, esta enfermedad, al ser una enfermedad de progresión muy lenta, se requiere una combinación de sospecha clínica, estudios de imagen, ya vendrá siendo de radiografía o de resonancia magnética, y de análisis de muestra de líquido sinovial o de biopsias para verificar que efectivamente tenga dicha bacteria. Fundamental para erradicar la bacteria es el tratamiento médico farmacológico. Este consiste en un esquema riguroso antituberculoso, combinado y prolongado en el tiempo, en donde los principales medicamentos vendrán siendo la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Este esquema se toma rigurosamente bajo supervisión médica durante un cierto tiempo considerado para la eliminación total del bacilo de Koch. Ahora, una vez controlado todo el proceso infeccioso activo gracias a los medicamentos, entra en juego una parte fundamental de todo este tratamiento, que es la que vendrá siendo el plan fisioterapéutico. Este plan consiste en 3 fases. En la primera, que vendrán siendo los medios físicos; la segunda, que vendrá siendo la terapia manual; y la tercera, que vendrá siendo la mecanoterapia. Ahora, en la parte de medios físicos podríamos utilizar lo que vendrá siendo la termoterapia superficial o profunda. Esta siempre y cuando la infección esté completamente controlada al 100% y el médico lo autorice. Se utiliza para relajar la musculatura contracturada por la defensa del dolor y mejorar la elasticidad de los tejidos. También se utilizaría lo que vendría siendo la crioterapia, que esta es aplicación de frío local en fases donde exista un pico de inflamación o dolor post ejercicio. Y la electroterapia, que esta es el uso de corrientes tipo TENS para el manejo y control del dolor crónico articular, y corrientes rusas o interferenciales para estimular la musculatura atrofiada. Para la terapia manual podríamos utilizar lo que serían las movilizaciones pasivas y asistidas, realizadas de forma muy suave y gradual dentro de los límites de dolor del paciente, con el objetivo de romper adherencias sinoviales y evitar la anquilosis articular. También podríamos aplicar lo que vendrán siendo las tracciones articulares suaves, que estas son técnicas manuales de descompresión para aliviar la presión sobre el cartílago dañado y disminuir el dolor. Y por último podríamos usar la masoterapia liberadora, que esta es un masaje suave en la musculatura periférica, ya sea los isquiotibiales o cuádriceps, para reducir el espasmo protector. Y en la mecanoterapia se utilizarían ejercicios isométricos, que inicialmente son para fortalecer los músculos sin mover la articulación afectada, evitando el estrés mecánico sobre el cartílago. Otros ejercicios que podríamos utilizar serían los terapéuticos activos y de flexibilización. Para esto se utilizarían para ganar un rango de movimiento de forma activa.
Y para finalizar, la mecanoterapia, que vendría siendo el uso de poleas, bicicletas estáticas sin resistencia y paralelas para la reeducación de la marcha, ayudando al paciente a volver a caminar con un patrón correcto y sin claudicación. Y bueno, ya con toda esta información tenemos que la tuberculosis articular es una infección compleja o una patología compleja que requiere una detección temprana para evitar secuelas graves o irreversibles. La clave del éxito para eliminar esta invasora del 100% está en el abordaje multidisciplinar. Ya vendría siendo con el tratamiento médico farmacológico, que el paciente se tome sus pastillas bien para eliminar completamente al invasor, y un plan fisioterapéutico exitoso para así nosotros devolverle la independencia al paciente.